Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula de Agitar, un podcast de Espía. Es un gusto estar hoy con ustedes. El Seminario Permanente de Investigación Artística, Espía, es un grupo de reflexión y discusión en torno a la investigación artística, que se inició en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Jalapa. Este se preocupa por generar conocimientos desde el arte e infectar a otros campos del saber, con conocimientos situados, comprometidos, afectivos y políticos. Se conforma como un espacio que explora distintos medios, metodologías y formas de diseminación. Y una de ellas es la publicación y presentación del libro Indisciplinar la investigación artística, metodologías en construcción y reconstrucción, que es producto del segundo encuentro de investigación artística realizado en noviembre de 2019 en el MOAC en la Ciudad de México, en el cual participaron diversos autores, autoras y organizadores, bajo la coordinación de la doctora Natalia Calderón y la doctora Brenda Caro Cocotle. Me presento, mi nombre es Joyce Medrano, soy fotógrafa y también me complace decir integrante del Espía. El día de hoy conversaré con nuestro querido invitado, Daniel Victoria, quien es parte de Mil Mesetas en conjunto con Marian Mancillas. Ellos son una agrupación artística cuyas actividades pueden entenderse desde el campo de las artes vivas, las artes visuales y una larga serie de actividades indisciplinares. Han realizado sus procesos de investigación auspiciados por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Centro Cultural Helénico. Sus focos de interés nacen del cruce entre las estructuras éticas y estéticas de la práctica artística, la producción de situaciones de restitución en espacios específicos, así como el uso de la performatividad y la imaginación como herramientas políticas. Muy bien, ellos pertenecen en esta sección del libro a metodologías en construcción con el texto Tacto Cuidado. Bien, brevemente cuéntame, ¿de qué trata tu texto? El texto aborda el problema del cuidado como una intensidad performativa. Es decir, hay una larga tradición ya, yo creo que ya se podría decir que es, bueno, no sé si larga, pero por lo menos abundante y nutrida, sobre la importancia de abordar el cuidado desde el punto de vista teórico, práctico, artístico, en las humanidades, en campos también indisciplinados. Sin embargo, digamos que el momento de la ejecución, el momento de la práctica, el momento en el cual el cuerpo aparece en la escena, requiere para nosotros profundizar en ese aspecto de este estudio. Entonces, por ahora nosotros estamos enfocándonos en un marco muy específico al respecto de todo lo que sería la teoría del cuidado, que es el cuidado que se otorga con el tacto, específicamente con el contacto de los cuerpos al respecto del tacto y el contacto de las pieles, ¿no? Uh-huh. Es decir, viviendo en un contexto en el cual la violencia pues es una constante, nuestros cuerpos ya vienen cargados con una fuerte impronta de lo que es el contacto violento. Desde el primer momento de nuestro nacimiento, muchas manos empiezan a aparecer y dejando huellas en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros somos conscientes de eso y queremos comenzar a estructurar lo que sería como una estética contemporánea del cuidado mediante el tacto, ¿no? Para nosotros, el principal detonador de esta curiosidad artística y también, digamos, de nuestro papel como investigadores, proviene porque Marian Mancilla y yo somos padres y pues para nosotros la paternidad ha implicado una transformación muy profunda en cómo performeamos nuestro cuerpo, Uh-huh. ¿no? Eh, la crianza nos ha exigido una transformación absoluta y queremos de alguna manera sacar como a flote objetos, ya sea teóricos, artísticos, de esa enorme transformación que ha sucedido en nuestros cuerpos.
Sí, justamente como mencionas, digo, en mi caso no, todavía no, esto de la maternidad no está presente, Ujú. pero vaya que se transforma, ¿no? El cuerpo en diferentes etapas y las experiencias que vamos como sumando, no nada más racional o emotivamente, sino que se adhieren, ¿no? A nuestra piel, a nuestro cuerpo, ¿no? Y hablabas del nacimiento y me recordó como un proceso de duelo, ¿no? En donde te desprenden de otro cuerpo, hay una pérdida, ¿no? Pero también llegamos a otro espacio, ¿no? Me parece bien interesante cómo lo abordas desde ahí. Una pregunta que hemos estado compartiendo con los demás autores y autoras. ¿Crees que la investigación artística tiene o debería de tener un posicionamiento político? Y si fuera así, ¿cuál sería el tuyo? Yo creo que sí, yo creo que todas yo lo podría decir así, en un sentido muy general, toda actividad humana creo que se puede identificar o se puede relacionar con un tipo de posicionamiento político. Es muy común que este posicionamiento no es consciente o no es voluntario, ¿no? Muchas Ujú, veces es como un automatismo. Digamos que para mí la cuestión se empieza a poner interesante cuando el investigador artista eh, se reconoce como parte de un escenario, de un, sí, de una escena atravesada por múltiples ejes, ujú, intensidades, estratos, partes, y se identifica como un agente dentro de ese contexto, ¿no? ajá, Digamos, si bien toda actividad, y en este caso toda actividad intelectual o artística, tiene una posición, creo que el afirmar un posicionamiento, el afirmar enunciados específicos al respecto de lo que se ve y de la potencia del cuerpo, sí ajá, es algo que se desarrolla, algo que se trabaja, algo que para mí es uno de los aspectos centrales, sí, de mi actividad y que al mismo tiempo es uno de los aspectos más problemáticos, porque heredamos una larga tradición en la cual la práctica artística estuvo como conjurando, estuvo como repeliendo la, la posible relación de sí misma con lo otro, ¿no? Ya fuera lo social, lo político o incluso lo científico, por nombrar agentes que se han identificado siempre como lo que no es lo artístico, ¿no? ujú, Entonces, creo que siempre va a haber como un recruce crítico entre ambos mundos. Si es que se pueden separar, ujú. porque creo que en principio están unidos, el momento de volver a ver cómo se encuentran, creo que siempre va a producir mucha intensidad y digamos que es a esa intensidad a la cual yo dedico mi práctica. Ujú. Que es un poco provocador, ¿no? Desde cierto punto, ¿no? Esto que mencionas cuando se encuentran, ¿no? Parece provocador cuando bien dices, pues de inicio no estaban separados, ¿no? Es parte de la, de la esencia creativa, ¿no? Del ser humano, pero que se han ido como generando estas divisiones y que me parece como muy, precisamente desde la ética, ¿no? Reconocerse a uno como situado, ¿no? En el espacio en el que está inmerso y que queramos o no, estamos conectándonos todo el tiempo, ¿no? Bien, ¿cómo te relacionarías tú con o tu proyecto, ¿no? Desde donde quieras como abordarlo, con el concepto indisciplina? Sí, pienso en mi formación original, pienso en las instituciones académicas Ujú, y creo que la primera palabra que me viene a la mente cuando hablo de la indisciplina o cuando me aparece, como en este caso, una invitación indisciplinada, es la palabra desobediencia. ujú, Creo que eh, lo mismo, si visualizamos casi cualquier tipo de actividad humana y cómo está estratificada, ¿no? Cómo está en la mayor parte de los casos como capturada o dirigida hacia la producción de un sentido, por ejemplo, financiero, monetario, o la acumulación de privilegios, por ejemplo, ¿no? Siento que lo disciplinado y en general la disciplina están siempre del lado
de la estratificación más dura, ¿no? La estratificación más cruel también, la estratificación más demandante para los cuerpos que se ha demostrado ya no resistimos más un tipo de experiencia de ese tipo, ¿no? Entonces, la indisciplina, la desobediencia, la rebeldía, incluso es otra palabra para mí importante, aparecen como una semántica o una composición, no sé cómo se le pueda llamar, a la serie de actividades que realizamos para persistir fuera de la norma. Ujú. Entonces, creo que es algo que en la mayor parte de los casos te interroga desde afuera, es decir, tu cuerpo se ve fuertemente estimulado por desobedecer, por no seguir los estratos más rígidos, pero justamente, o sea, estructuras policiales en las academias, en los lugares de trabajo, te vuelven a disciplinar, ¿no? Te vuelven a constreñir, te vuelven a encasillar, y es, pues, digamos, un diálogo constante que en el mejor de los casos te demanda de ti, demanda lo mejor de ti, Ujú. pero en muchos casos también te puede volver cruel contigo mismo. Volviendo al tema de mi investigación, es muy interesante los dos puntos de vista que pueden manejarse sobre el mismo tema de Marianne en tanto que mujer y míos en tanto que hombre, ¿no? Ujú. Ella cuando hizo la presentación en el MUAC, por supuesto que la mayor parte del énfasis estuvo en su relación directa, cuerpo a cuerpo, carnal, piel con piel, con Daniel, nuestro hijo, ¿no? Ujú. Porque ahí hay una escena, ahí hay un encuadre de la problemática. Ujú. Yo ahora, por ejemplo, podría eh, visibilizarme como alguien que requiere como contener un poco, lo más posible, todas como las estructuras que me demandan una respuesta eh, efectiva, práctica, pragmática, para no repetir las mismas escenas de violencia en, digamos, por ejemplo, yo en mi escena familiar. Ujú. Eh, entonces, creo fuertemente en la desobediencia y creo fuertemente en la rebeldía como los ejes de la acción. Qué interesante, porque sí, ahora que comentas, bueno, a mí me tocó estar allá en el MUAC, ¿no? También presente y ser testigo, ¿no? De esos aspectos que son, pues, parte de una naturaleza, ¿no? De respuestas, de llamados del mismo cuerpo, ¿no? Entre las relaciones y que, como bien dices, muchas veces la cuestión institucional o la cuestión como ciertos esquemas, ¿no? Terminan como cuadriculando, ¿no? Esa parte y de alguna manera eso, pues, pone en una tensión al cuerpo también, ¿no? Pienso. Ujú, Cómo pararse, ¿no? Desde una postura, ¿no? Que es lo más elemental, ¿no? Cómo el cuerpo no se permite, tal vez, a veces por estas disciplinas, ¿no? Que nos son impuestas, no nada más desde lo institucional, sino desde la organización social, ¿no? La parte cultural que muchas veces está orillada, ¿no? A reproducir ciertos esquemas, pues terminan a la vez mutilando parte de un desarrollo, ¿no? Mucho más humano, mucho más orgánico, ¿no? Del cual a veces somos parte y que no siempre estamos conscientes precisamente por todas estas estructuras que más bien buscan eso, ¿no? Una normalización, ¿no? De acuerdo a un estándar específico que se necesita, ¿no? Y no a los llamados que muchas veces tenemos, ¿no? Bien, y bueno, pensando, ¿no? Desde la parte de lo artístico, ¿no? ¿Cuál crees que tú sería, más bien, cuál crees tú que sería el papel de lo artístico en la investigación? Creo que lo artístico, por lo menos en mi experiencia, Ujú. le abre un campo muy grande, es decir, da muchísimo espacio y muchísimo tiempo para el error. Ujú. Es decir, en las artes vivas o en las artes performativas, que en muchos casos, por ejemplo, en una pieza basada en el cuerpo o en el movimiento, cercano a la danza o cercano al performance, Ujú. el- puede haber procesos larguísimos donde la mayor parte de las preguntas al cuerpo finalmente no conducen a lo que al final se concibe como la obra o la pieza, ¿no?
es un 95% de preguntas que finalmente se quedan almacenadas y que al final pueden incluso no ser visibles. Entonces, esta prevalencia del error sobre el acierto, para mí aporta eh, muchísimo a la producción de conocimiento y a la producción de saberes, puesto que es justamente al final de cuentas, conocimiento, saber, poder, lo que están requiriendo los grupos vulnerables, ¿no? Es decir, la fuerza está ahí, la fuerza para continuar está ahí. Hay una estructura más grande que la política y económica que nos sostiene. Me refiero como a cosas que los antiguos han nombrado como el mundo, la naturaleza, el flujo mismo de la vida. Es decir, al final eso está ahí esperándonos y nos aporta seguridad, nos aporta bienestar. Sin embargo, por supuesto, contactarlo implica atravesar numerosas capas de lo que generalmente creemos que es la experiencia de la vida, ¿no? Ujú. Lo profesional, lo económico, lo que cada quien se haya nombrado, ¿no? Entonces, ese camino para llegar hasta allá, a ese estado de recuperación de la vitalidad, de la afirmación, de estar vivo, incluso ya usaré palabras tan sencillas como felicidad, tranquilidad, eh, una especie como de reconciliación con el estar vivo, Ujú. requieren de muchos errores, requieren de muchos intentos fallidos y requieren de eh, una, un lenguaje Ujú. que que no ponga el error en el lado negativo de la experimentación, en Ujú. el lado, digamos, en el lado oscuro, en el lado no importante, en el lado que no requiere la atención, el análisis, el estudio de Ujú. parte de uno mismo y de los demás, ¿no? Eh, ese, esa probabilidad, esa alta probabilidad de equivocarse que el arte da, se me hace que es un aporte fundamental a la investigación. Sí, que no es el error como descartable, ¿no? Como aquellos hallazgos que se sacan porque no te dieron como la respuesta, ¿no? O sea, pero creo que justamente desde lo que yo he experimentado un poquito, ¿no? En los procesos que yo he llevado, el error también me ha permitido a mí encontrar y preguntarme, ¿no? Me cuestiona también. Es como de, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué este no es, no? O sea, ¿pero qué me dio esto? ¿No? Y ahí se genera un diálogo bien interesante que muchas veces si pensamos la investigación desde términos mucho más cientificistas, ¿no? Más rígidos, a veces no permite como explorar esas otras como caminos, ¿no? Y que esos caminos pues también tienen algo de donde aportar, ¿no? Eh, decías, ¿no? El error como, yo lo pienso también como esta experiencia, ¿no? De conocimiento, donde tú puedes aprender, ¿no? O sea, donde no nada más es algo, como bien dices, con una connotación negativa, ¿no? Sino que puede ser como una pieza fundamental del proceso artístico en la investigación, ¿no? Exactamente. Digamos que hay muchas formas de investigación que constantemente están conjurando el error, ¿no? Digamos, Ujú. cuando caen en el error, la mayor parte de la inversión humana en horas de vida humana, en dinero, se considera como un desperdicio. Ujú. En el caso de mí y de los artistas que más admiro, su manera de relacionarse con lo que podrían considerarse obras fallidas, el amor con el cual muchas veces mencionan un proceso, por ejemplo, complicado, difícil, un proceso que les exige una transformación profunda, se me hace una razón imponente para continuar, ¿no? Ujú. Saber que incluso esos momentos como de oscuridad, esos momentos de pérdida, cuando te perdiste, cuando estuviste completamente extraviado, son cosas que puedes atesorar dentro de tu experiencia de vida, es pues, inapreciable, ¿no? Sí, claro. Esos momentos en el que uno comienza como a generar un poco de investigación y no sabe realmente cuál va a ser la respuesta, pero eso es también lo interesante, ¿no? Porque permite como andar como libremente por los caminos, como decías, un poco que oscuros, ¿no? Que podríamos llegar a pensar, pero que a veces abren como otras
pues no llamémosle puertas, pero como otras variantes, ¿no? Que suman y que pueden aportar desde otros ángulos, ¿no? Pienso. La siguiente pregunta a mí, bueno, cuando estaba yo leyendo tu texto, ¿no? Y un poco lo que nos presentaron allá en el MUAC, ¿no? Me resonó mucho justo ahora, ¿no? En una situación como en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿De qué nos sirve o por qué sería importante la investigación artística? Y un poco yo pensaba, digo, esta es la pregunta general, ¿no? Pero un poco al leerte y al escucharlos, ¿no? Pues esta cuestión del tacto, ¿no? Ahora que estamos como aislados, ¿no? Que no nos permitimos tocarnos, ¿no? Y pensar el tocarse como de diferentes formas, ¿no? Desde una parte que podría provocar violencia o una parte de ternura, ¿no? Que podría proporcionar cuidado, ¿no? Y calidez, ¿no? O sea, como ese mismo acto puede ser conducido a diferentes, digamos, espacios, ¿no? Pero justamente, ¿no? Pensándolo en una situación actual, ¿cómo sería importante pensar la investigación artística? ¿O por qué sería importante? Sí, yo creo que el, mucha gente bueno, la veo como publicar en redes sociales, o incluso mis amigos me lo dicen así directamente, ¿no? Cuánto están extrañando el momento de volver a abrazarse, el momento de volver a estar juntos. Eh, Todo esto provocado por cómo estamos ahorita por la pandemia, ¿no? Ujú, Y yo tengo una posición un poco diferente a esa, es decir, como a una especie de nostalgia por el cuerpo del otro, principalmente porque para mí la separación o el distanciamiento entre los cuerpos ya era un proceso que venía sucediendo ujú, desde bastante antes de la pandemia y a un punto en el cual, aunque suene exagerado, pero es para mí una exageración poética interesante, para mí ya estábamos entre espectros virtuales desde hace mucho tiempo. ujú, Digamos que esta situación de ahora contactarnos principalmente por medio de las pantallas y las redes sociales, solo hizo que esto fuera más evidente, o por lo ujú, menos ya es literal, ¿no? Antes probablemente era todavía una metáfora, pero yo creo que ya mi sensación corporal era que ya existía. ujú, Entonces, el tacto en ese gran escenario, el de la separación, el de las fantasmagorías, para mí se vuelve por lo menos un asunto que me gustaría estar explorando los próximos 5 o 10 años, porque creo que cada encuentro, cada dupla de cuerpos requiere un trabajo específico y concreto de re- reencuentro, básicamente. O sea, eh, para mí no va a ser suficiente cuando pueda volver a lo que pasaba hace 9 meses, sino que toda esta situación me ha hecho mucho más claro que cuando pueda volver a estar en presencia de estos famosos cuerpos a los que ahora no puedo tocar, va a ser muy importante un largo trabajo coreográfico. Para nosotros esa palabra es muy provocativa. Sentimos que hay toda una composición, una arquitectónica de el reencuentro de los cuerpos para pendular la intensidad, la energía, desde la violencia hacia la ternura, como tú lo mencionaste. Creo que ternura hoy en día es una palabra que nos lleva al momento así rápidamente. Creo que cuando hablamos de cuidado todavía podemos estar un poco pensando que es algo demasiado grande. ujú. Creo que cuando mencionamos ternura todos sabemos a qué nos referimos y podemos llegar muy pronto. Entonces, si nos ponemos eso como objetivo, pues es muy útil. Es un término que creo que a todos nos está moviendo mucho. Entonces, sí, pues eso, creo que la, la abundancia de la experiencia del otro a partir de las redes sociales para mí solo hizo reforzar mi noción de que alcanzar al otro requiere
toda una estrategia, una planeación, error, como decíamos hace rato, la aceptación y el amor de una serie de ensayos fallidos, de cosas que puedan no funcionar, esperando que siempre que realmente suceda en el final, ¿no? Es Ujú. decir, si apuntamos a, a la ternura, si apuntamos a vivir con la mayor ternura posible, rodeados de eso, rodeados de un tacto cuidado de nosotros para los demás y de los demás para nosotros. Así Ujú. que creo que ese es el esfuerzo que estamos haciendo ahora. Sí, me hizo, bueno, tú citas a Leonardo Boff, ¿no? Acá, y un poco, pues, del cuidado esencial, ¿no? Esta parte de la ética, del cuidado. Ahorita que hablabas de la palabra ternura y que te escucho, ¿no? Decirla y expresarla, me resuena como a ese, como un respeto cuidadoso, ¿no? O sea, porque en la ternura tienes que tomar en cuenta qué tanto siente depresión el otro, ¿no? De tu mano con su mano. Entonces ahí hay como un respeto, ¿no? Pero también como un procurarlo, ¿no? O sea, y eso suena como, como dices, ¿no? Como primera, pues no meta, pero sí como primera instancia, llegar, ¿no? Desde ahí y pues ir tratando de avanzar y tanto con el otro y como con uno mismo, ¿no? Que es nuestra primera como entidad, ¿no? Nuestro propio cuerpo, ¿no? Cómo nos conectamos desde ahí también. Por supuesto, entre adultos todo ya está muy, eh, ya todo está muy, pues por supuesto, muy contaminado, ¿no? Digamos que nuestros cuerpos tienen una larga historia. En el caso de los niños, se vuelve rápidamente muy claro que cuánto trabajo sobre el propio cuerpo y sobre la energía se necesita para que ahí prevalezca la ternura, porque, Ujú, digamos, el diferencial de fuerza es demasiado. Hay todas las condiciones para el abuso de poder, para el abuso de la fuerza, y en el 99.99% de los casos, prácticamente ningún adulto es consciente de eso. Es decir, ujú, a lo que le llaman respeto, en general es el- una dosis socialmente aceptada de extrema violencia. ujú, Entonces, para llegar de eso a, digamos, verdaderamente el respeto por medio de la ternura, por medio de la comprensión de las necesidades del otro, aunque el otro tenga 1 hora de vida, 2 horas de vida, 3 horas de vida, en ese estado de absoluta vulnerabilidad, eh, pues se requieren herramientas de todas las disciplinas, ¿no? En nuestro caso, las pedagogías del cuidado son centrales, pero también yo creo que tiene un fuerte énfasis en lo coreográfico. Hay varios artistas como Meg Stewart que para nosotros son fundamentales en ese eh, ir a buscar la consistencia misma del tacto tierno, del tacto cuidado, la caricia como un horizonte del contacto entre dos cuerpos, que sí es posible, pero ¿en qué condiciones, no? ¿En qué condiciones de igualdad? ¿En qué condiciones de, incluso cuando no hay igualdad, cuando la diferencia de fuerza es demasiada, como entre eh, padre e hijo, adulto y niño, o adulto y anciano, ujú, o hombre-mujer, o no solamente dos, ¿no? Sino grupal, por ejemplo. ujú. Entonces es algo que es complejo y que requiere mucho ensayo, pero que al mismo tiempo es muy excitante y estimulante. Saber que está ahí y que todos los días vas a intentar nuevamente modular tu fuerza, modular tus Ujú. automatismos violentos para llegar a algo que yo creo que todos estamos esperando recibir, que es una caricia sincera y un tipo de abrazo que nos pueda dar confort y consuelo eh, en este mundo pues tan violento, ¿no? Sí, pues sí, definitivamente es todo un proceso, ¿no? Un proceso que puede empezar desde una individualidad y que se intenta pues colectivizar, ¿no? Hasta cierto punto ir como contagiándonos un poco también. Pues Ujú. bueno, pues me dio mucho gusto haber platicado contigo. Ha sido un placer realmente esta charla y pues tener la oportunidad de acercarnos y poder pensar como en conjunto, dialogar, que creo que se vibra diferente, ¿no? También son lenguajes distintos, ¿no? El escrito como el del diálogo, ¿no? El verbal más bien, ¿no? El visual, que ustedes también apuntan como hacia
formas, ¿no? De expresar, ¿no? El coreográfico, ¿no? Que tiene que ver con una parte física que responde a otras necesidades, ¿no? Y bueno, pues a nombre del espía, no me queda más que agradecerte a ti y a Marian también por su participación, por la disponibilidad y por compartir estas aportaciones con nosotros también. Esta es la penúltima cápsula que corresponde pues a la segunda publicación de Indisciplinar la investigación artística. Esperemos de muchas otras que estaremos compartiendo más adelante. ¿Quisieras agregar algo, comentar algo más? Solamente agradecerles su valioso trabajo, la, la, pues, la atención a nuestros textos, nuestras ideas, la complicidad y creo que su proyecto es muy, 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 muy importante y debe persistir y pervivir y todo lo que podamos hacer para mantenernos trabajando juntos va a ser algo muy bueno. Reconectarnos ahí por las formas posibles, ¿no? Exacto. Pues bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Nos despedimos a todos los que nos escuchan. Les mandamos un gran abrazo tanto a ustedes como a los que nos escuchan, ¿no? Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Estamos como Investigación Espía y pues esperamos seguir compartiendo muchas más experiencias, ¿no? Y errores también, porque también de ahí surgen muchas situaciones interesantes, ¿no? Muchas gracias, Claro. Daniel.